Hola, buen día a todos. Es un placer estar con todos ustedes en este ya noveno encuentro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología. La ponencia que voy a presentar lleva como título Censura eclesiástica en el México independiente, libros prohibidos en el Obispado de Monterrey, 1824-1826. Lo que me propongo en términos generales es analizar el fenómeno censorio en el siglo XIX a través de la prohibición de impresos en la diócesis de Monterrey. Y de manera particular, me interesa enfatizar qué podían ofrecer las obras prohibidas por el clero a los lectores de las regiones alejadas del centro político del país, es decir, qué usos pudieron tener. Permítanme compartirles una presentación para ilustrar la exposición. Lo primero que habría que decir sobre el tema es que tras la independencia de México, si bien la libertad de imprenta ya se había consolidado como un derecho fundamental, muy importante para el ejercicio parlamentario, México nació como un estado confesional. El catolicismo era la religión oficial y la religión jugaba un papel bien importante porque era concebida como ese elemento esencial que garantizaba la fidelidad de los nuevos ciudadanos hacia el Estado, es decir, que era un componente crucial en la gobernabilidad. Precisamente por ello, se estableció un régimen diferenciado en materia de libertad de imprenta que estuvo vigente de 1821 a 1855. Por un lado estaba el sistema civil y por el otro estaba el régimen de censura relacionado con la materia religiosa. Y es importante señalar que tanto las autoridades involucradas en cada sistema como la legislación aplicable eran totalmente diferentes. Por su modo, se estableció que los ciudadanos tenían la libertad para publicar ideas políticas sin que éstas necesariamente tuvieran que pasar por la censura preventiva, por la censura a priori, pero se determinó también que los textos que versaban sobre religión, eso sí, forzosamente requerían para ser publicados, requerían para contar con una licencia de impresión, de ser sometidos a la censura a priori. Pero además, se determinó que el clero diocesano estaría facultado para organizar tribunales eclesiásticos, también llamados juntas de censura, las cuales estarían a cargo de evaluar la producción que ya se encontraba en circulación, particularmente la producción extranjera, y determinar qué títulos podían vulnerar el catolicismo y por lo tanto merecían vetarse. Ahora bien, la Iglesia mexicana no era un bloque homogéneo, existían muchas divergencias internas. Por ejemplo, había censores que consideraban que el hecho de que un autor atacara o cuestionara los aspectos reprobables de la iglesia o evidenciara las corrupciones de algún sacerdote, eso no implicaba necesariamente un ataque al catolicismo o bien un ataque al dogma católico, sino que por el contrario, inclusive podría contribuir a depurar la religión de los elementos corruptos. Por otro lado, habían censores que consideraron que todo ataque o cuestionamiento a la iglesia y a los sacerdotes representaba un acto condenable, toda vez que podía desencadenar en la desobediencia de los ciudadanos hacia las autoridades eclesiásticas legítimamente constituidas. Precisamente por ello, considero que estudiar la censura religiosa en el siglo XIX, más que abordarse a través de los reglamentos de las leyes, es un tema que exige estudiarse a través de las prácticas de censura eclesiástica y desde un enfoque regional, aunque esto lo comento más bien como una suerte de advertencia, porque en esta ponencia, como ya señalé anteriormente, lo que me interesa es reparar en los usos que los libros prohibidos por el clero pudieron tener en el Obispado de Monterrey. Pensar también, por ejemplo, si la lectura de dichos textos respondió a una suerte de moda superficial que tocó solamente a ciertas élites, o los libros estaban generando o generaron cambios importantes en la estructura de la vida pública, en la vida política, etcétera. Ya lo iremos comentando. La Junta de Censura del Obispado de Monterrey, cuya jurisdicción abarcaba los estados de Coahuila, Texas, que inicialmente conformaron una sola entidad, Nuevo León y Tamaulipas, se estableció formalmente en 1824, de acuerdo con el archivo diocesano del Obispado de Monterrey. Y las personas que conformaron esta junta son las que pueden ver en la pantalla, y de todas ellas subrayo en negrita el nombre de Bernardino Cantú. ¿Por qué? Cantú era un eclesiástico muy amigo de Fray Servando Teresa de Mier.
Era un eclesiástico también de muchas luces, con una cultura bastante amplia. Su conocimiento literario era muy vasto. Y lo comento porque quizá tengamos esa imagen del censor como un personaje oscuro que aborrecía la literatura, que tenía un horror hacia los libros, porque sí, porque era oscuro, porque era malo, porque era un censor, cuando en realidad los censores solían ser personajes con muchas luces. Y sobre esto ya lo había advertido Robert Darnton hace algunos años. Y lo comento no con el objetivo de reivindicar la figura del censor, ni mucho menos, ni plantear tampoco un discurso apologético en torno al censor, pero considero que si queremos entender la censura eclesiástica en su justa dimensión, pues bueno, hay que empezar por entender quiénes eran los encargados de ejercer la censura eclesiástica y cuál era la ilustración con la que contaba. Tanto Bernardino Cantú como el resto de los censores que conformaron la Junta de Censura del Obispado de Monterrey mantuvieron correspondencia con el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos entre 1824 y 1826. Tal ministerio era la institución encargada de mediar la relación entre la Iglesia y el Estado. Y los censores le comunicaron al Ministerio de Justicia que habían identificado cómo por ciertos puntos de Tamaulipas, particularmente El Refugio, hoy Matamoros y Tampico, cómo a través de dichos puntos se internaban hacia el noreste mexicano una multitud de obras, muchas de las cuales eran impías y por lo tanto se prohibieron en un edicto publicado en 1824. Esas obras son las que pueden ver en la pantalla y puede observarse una variedad de títulos. Por ejemplo, hay tratados filosóficos, políticos, hay literatura como la Pucelle o novelas de Voltaire, pero de todos ellos, para los fines de esta ponencia, para reflexionar en torno a los usos de las obras vetadas por el clero en el Obispado de Monterrey, quiero centrarme en el análisis del proyecto de una constitución religiosa considerada como parte de la Constitución Civil, un texto escrito por Juan Antonio Llorente, irónicamente un autor que fue eclesiástico y también ex inquisidor, un autor que fue bastante polémico al grado de que se prohibió no solamente en el Obispado de Monterrey, sino también en otras diócesis, por ejemplo, en la de Michoacán y en la de Durango. Un autor que incomodó al clero mexicano, sobre todo por su posicionamiento en torno al patronato. Recordemos rápidamente que el patronato era ese derecho que fue concedido por el Papa Julio II al monarca español, a través del cual el rey quedaba facultado para intervenir en la organización territorial de las diócesis americanas, toda vez que el rey era una pieza fundamental en la cristianización, pero además contribuía a proteger a los sacerdotes, pero también a la manutención de los ministros de la iglesia. Y bueno, uno de los principales problemas a resolver tras la independencia de México era determinar si el patronato había cesado con la emancipación o si se había trasladado a las nuevas autoridades civiles. Llorente era de la idea de que el patronato era inherente a las naciones americanas. Precisamente por ello, consideraba que el soberano nacional tiene derecho a intervenir en la administración de la iglesia, pero además recomendaba a los inminentes estados nacionales americanos la creación de iglesias leales al Estado antes que a la Santa Sede, es decir, que la obediencia debía estar primero en el poder ejecutivo y después en el Papa. Y un poquito para entender la polémica en torno a estas ideas, quiero reparar rápidamente en el contexto de circulación. En 1822, Agustín de Iturbide convocó a una junta diocesana compuesta por un representante de cada obispado mexicano con la misión de determinar precisamente si el patronato había cesado o continuaba. La junta decidió que el patronato había cesado y por lo tanto la Iglesia mexicana era una suerte de institución autónoma y soberana en el marco de un Estado nacional autónomo y soberano, lo cual, desde luego, generó muchas críticas. Para empezar, por parte de los congresos estatales, que desde luego se presumían como autónomos, pero también de funcionarios pertenecientes a autoridades federales, por ejemplo, del mismo Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Y esta diferencia de pareceres en torno al patronato generó un conflicto jurisdiccional bastante fuerte que no se resolvió sino después de 1857 con la separación de la Iglesia y el Estado. Y desde luego que un texto como el de Llorente abonaba a una de las partes en el debate.
Y para entender, bueno, ¿y quién leyó a Llorente en el Obispado de Monterrey? ¿Qué usos pudo tener este tipo de textos en la diócesis regiomontana? Bueno, para abordar estas preguntas, quiero presentarles primero un título que localicé en la colección digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es un título bien interesante porque tiene una asignatura en la que se lee Manuel Perfecto de Llano. ¿Quién era este personaje? Bueno, por principio era miembro de un grupo familiar de políticos federalistas muy inclinados a pensar que las autoridades civiles, no solamente las centrales, sino también la de los estados, tenían el derecho de participar en la organización de los obispados mexicanos, que se caracterizó porque la familia acaparó gran parte de los puestos del Ayuntamiento de Monterrey, pero también del Congreso del Estado de Nuevo León. Y se sabe por las actas del Ayuntamiento de Monterrey que leyeron colectivamente a Llorente desde 1821-1822 aproximadamente, a tal grado de que no solamente mandaron comprar los libros de este autor, sino también los periódicos en los que Llorente iba desarrollando poco a poco sus argumentos en torno al patronato. Y bueno, un dato que es importante señalar es que Manuel Perfecto de Llano fue sobrino y albacea de Manuel María de Llano, que fue un alcalde que entre 1825 y 1826 tuvo un conflicto muy fuerte con el cabildo eclesiástico. Más adelante explicaré por qué. Colaboré que la firma del libro que la firma correspondía a Manuel Perfecto de Llano, la firma que está en el título que ya les presenté, porque la comparé con otras signaturas que este personaje asentó en las actas del Ayuntamiento de Monterrey. Y como puede verse, es la misma asignatura, es la misma caligrafía, remates similares. Creo que es evidente que perteneció a Manuel Perfecto de Llano. Y si este hecho lo sumamos a que la familia de Llano leyó colectivamente a Llorente desde 1821-1822, bueno, ya podemos empezar a jalar elementos para entender, para inferir que este autor tuvo quizá un impacto en la vida política en el noreste mexicano. Y precisamente para corroborar este impacto, quiero mencionar un conflicto que hubo entre el alcalde Manuel María de Llano con el Cabildo Eclesiástico de Monterrey. Un conflicto que surgió a raíz de un decreto federal que ordenaba que todos los símbolos españoles que estuvieran presentes en las fachadas de los edificios públicos fueran destruidos. Y bueno, para cumplir esta disposición, el alcalde solicitó al cabildo eclesiástico que destruyera un símbolo español que se encontraba en la fachada principal de la Catedral Metropolitana de Monterrey, a lo cual el cabildo eclesiástico, a través del censor Cantú, que además era uno de los voceros principales del cabildo, respondió que el alcalde no era ni juez ni jefe del clero regional, que además se pensaba detentaba por lo menos determinada autonomía, toda vez que no estaba resuelto nada en torno al patronato. Y de Llano respondió en un texto que además hizo público, que lo publicó el Ayuntamiento de Monterrey, que la independencia de la iglesia a la que aludía Cantú solamente era supuesta y que además el poder civil de Nuevo León es tan soberano como lo es la nación entera. Creo que es evidente que lo que está en juego en el trasfondo de esta discusión es quién debe obedecer a quién, o bien cuáles son los límites de lealtad de la Iglesia mexicana hacia las autoridades estatales. ¿Y a dónde quiero llegar con esta exposición, con la discusión y con la presentación del libro que ya apunté? Bueno, lo que quiero argumentar, lo pongo en la mesa para la discusión posterior, es que por principio la prohibición de libros, por lo menos en el Obispado de Monterrey, parece haber respondido a un asunto tanto religioso como jurisdiccional. Y digo religioso porque en la lista prohibitiva publicada en 1824 figuran textos que abiertamente son ateos, por ejemplo, obras del barón de Holbach, pero van a haber otros libros que no solamente no atacan directamente al catolicismo, ni lo niegan, ni mucho menos, y que además son escritos por autores que se presentan como católicos de Hueso Colorado, libros que más bien plantean una reforma en la Iglesia Católica.
Entonces, por ello vamos a tener estas prohibiciones que van a responder tanto a las obras ateas, pero también estos otros libros que más bien se insertan dentro de un contexto de disputa jurisdiccional. Punto número 2, quiero señalar la tensión que va a existir entre la libertad de imprenta y el régimen de censura eclesiástica. Y esto va a ser un cambio notable en relación con el periodo colonial, porque los censores van a tener que acostumbrarse a que sus posicionamientos, a que sus resoluciones van a ser debatidas en la prensa, o bien en los folletos o en las hojas sueltas. E inclusive el clero mismo va a tener que entrar en esta dinámica para defender el posicionamiento que están planteando. Y por ello vemos que surgen periódicos en Guadalajara, en Puebla, que son católicos, que son auspiciados por la misma iglesia mexicana. Entonces, yo creo que hasta aquí dejaría esta charla, ¿sí? De cualquier modo, pongo a discusión estos dos puntos, por lo menos. Les agradezco muchísimo que la hayan escuchado y ahorita, si quieren, podemos discutir. Que tengan bonito día. Chao.